Amigos, amigas, amigues, continúa el ritmo de la información aquí en Demencia Temporal. Esteban Chacho, Julio Otero, Juan Cabotti. Vamos a ahondar en una continuación, bien digo, del bloque de noticias, porque vamos a alguna manera cerrar el círculo, bueno, un círculo que se va a continuar abriendo de todas formas, pero un ritmo de información que habíamos tenido durante la semana pasada, semana que fue tremendamente turbulenta a nivel sociopolítico, debido a la escena que tuvimos en la Quinta de Olivos, rodeada de oficiales armados. De ello hablamos con Melissa Molina, periodista de Página 12. Hoy vamos a ir más por el lado también de aquellos agentes políticos, sociales, activistas, que apuestan a poner en riesgo la institucionalidad, apuestan a poner en riesgo las instituciones, mejor dicho, que garantizan el orden democrático. Y cómo podemos identificarlos sin necesidad de profundizar, es tan bárbaro hacerlo, ¿no? Académicamente, en literatura del tema, pero que también podemos identificar en los medios, en las superficies más visibles de la más media nacional. Sin más, vamos a darle paso para charlar de esto a Mercedes La Rosa. Ella es redactora en lalengua.com.ar, uno de los sitios que más está ahondando en este tema. Es autora de una muy interesante nota llamada El propósito de desestabilizar. Mercedes, bienvenida a Demencia Temporal. Aquí Esteban Chacho, Julio Otero, Juan Cabotti. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, contentos de saludarte. Gracias por arrancar la semana con nosotros. Ante todo, Mercedes, hace un año, hace 6 meses, creíste que ya a esta altura a tantos años de la democracia consolidada en nuestro país, íbamos a estar volviendo a hablar de estos temas. ¿Qué te genera eso? Bueno, en principio el 2020 viene con muchas sorpresas, ¿no? ¿Quién se Total. iba a imaginar que íbamos a estar en una pandemia, aislados, sin poder salir de nuestras casas? Y mucho menos quién se iba a imaginar que la policía iba a hacer un reclamo salarial con armas en la quinta presidencial, ¿no? Esto Ujú, claramente es una imagen que nos asustó a todos, ujú, que realmente la semana pasada impactó en la agenda pública. Y, y realmente creo que revive los peores momentos de nuestra historia y por eso genera tanto miedo a todos nosotros. ujú. Eh, Fue una situación que desbordó el mero reclamo salarial, claramente. Eso fue quizás la excusa o el pretexto, pero que de fondo se dejan ver ciertos sectores de la sociedad y sobre todo de la oposición que están deseosos, digamos, de generar una desestabilización. Y Ujú. eso quizás es lo más preocupante para todos nosotros y para el desarrollo de la democracia y de las instituciones de nuestro país. Y creo que eso es algo que nos alertó y dio lugar a la nota que se escribió para la lengua. Ujú. Por ese camino, justamente, Mercedes, en dicha nota vos te entrevistaste con Ricardo Ragendorfer, que es uno de los principales investigadores, periodista y uno de los principales investigadores en torno al accionar de la policía bonaerense, y además María del Carmen Verdú, referente en la lucha por los derechos humanos, referente de la Correpi, también. De alguna manera, comparto esta reflexión con vos, a ver qué genera, qué podemos instalar al punto de la democracia, que parecía algo a simple vista consolidado, sobre lo cual transitábamos con ciertas tensiones meramente partidarias o electorales. De repente se convierte en algo que hay que reivindicar frente a diferentes agentes, actores, dichos en medios. ¿Cómo fue, primero, por qué seleccionaste a esas dos personas puntualmente? ¿Cómo fueron esas charlas? ¿Qué sorpresas te llevaste? ¿Qué sensaciones te dejó la redacción de esa nota? Bueno, primero porque Rajendorfer es un periodista que realmente conoce muy bien la bonaerense, tiene material, tiene libros escritos sobre el tema, entonces me parecía que era una fuente de información muy importante para poder abordar el tema. Y Ujú. realmente me dio un panorama muy completo de lo que estaba sucediendo, comenzando primero por el rol que había tenido la oposición, ¿no? Algo que todos pudimos ver incluso en los medios, Dualde Ujú. diciendo de que no iban a haber elecciones porque iba a haber un golpe de Estado, Javier Milei hablando de una guerra civil en los medios, casi en simultáneo junto con Dualde, también Ernesto Sanz hablando en conferencia vía Zoom con Patricia Bullrich, en donde le decía, ¿y cuándo va a explotar todo esto? Sí. Casi dando a dar cuenta de su deseo, ¿no? Cuando esto iba a explotar por los aires. E incluso Arieto, Florencia Arieto, que formó parte, fue una funcionaria que formó parte de la cartera ministerial de Patricia Bullrich durante la presidencia de Mauricio Macri
como ministra de Seguridad, Sí. un día antes de todo esto, en realidad el domingo, en una entrevista en TN, manifestó de que iba a haber una protesta policial, casi que se le fue de boca, y dijo, y cuando le preguntaron bien y detalles, dijo que lo había leído en las redes sociales. Cuando nadie se iba a imaginar de que casi a la semana siguiente, policías armados, porque no en ningún momento dejaron sus armas, iban a manifestarse en la Quinta Presidencial, rodeándola con patrulleros y de forma bastante amenazante, ¿no? Totalmente. No generando una instancia de diálogo. Totalmente, Mercedes. También a partir del 83 a la fecha uno piensa en los momentos de mayor fragilidad institucional, se vienen los levantamientos contra el gobierno de Alfonsín, de corte militar, también uno durante el gobierno de Menem en los 90, después el 2001, esa crisis institucional fortísima que nos hizo tener 5 presidentes en una semana, bueno, la caótica sucesión de la Rúa. Y aún en esos contextos, en ese contexto del 2001, que es el más reciente, que todos ya habíamos nacido al menos, no se barajó más allá de callejones muy oscuros esto de una posibilidad de golpe militar. Se mantuvo, amén de todo el caos que hubo, la sucesión constitucional. Ahora aparece en este momento de una pandemia, de un gobierno que abandona el poder y democráticamente uno de un símbolo opositor lo sucede. ¿Por qué crees, en tu opinión, que se da ahora y qué impacto crees que va a tener de aquí a un par de meses? ¿Crees que es algún hecho aislado? ¿Crees que es algo que puede perdurar? ¿Y por qué en este contexto tan particular crees que toma lugar? A ver, yo en principio creo de que en particular en la policía todavía siguen habiendo sectores muy reaccionarios y muy ligados a la dictadura militar, por eso también entrevisté a la negra Bernú para que me pueda dar un panorama de esta situación. Claro. Incluso los petitorios no solamente pedían una recomposición salarial, que eso estaríamos casi todos de acuerdo, ¿no? En que recompongan su salario, sino que además pedían impunidad, ¿no? Que pedían básicamente de que los actos que se hicieran durante su servicio no tuvieran ningún tipo de condena ni pena, y esto implica, como ya sabemos, hechos de gatillo fácil, desapariciones forzadas, seguidas por tortura, bueno, una serie de características que venimos viendo, e incluso el caso más reciente que tenemos es el de Facundo. Claro. ¿Por qué ocurre en este momento y no en otro? Sería la pregunta. Bueno, es difícil de responder. Creo que hoy hay sectores de la oposición que no encuentran un lugar y que siempre tuvieron a la dictadura militar bastante cercana, casi que no rompieron lazos. Entonces me parece que hay un cierto sector que siente hoy que la única forma de hacerse escuchar es por medio de una vía antidemocrática, lo cual es muy peligroso. Ahora, igual, no quiero generar nada más que una situación de caos, de alarma y de descontrol, sino me parece que también hay que subrayar que no están dadas las condiciones para que eso ocurra, por suerte, que no le da hoy la correlación de fuerzas para poder hacerlo, y que me parece que se están tomando todas las medidas necesarias y democráticas para desarticular, digamos, este sector minoritario que hoy sigue manteniendo de que la fuerza, digamos, puede seguir siendo más fuerte que la democracia y que las instituciones. Me parece que hoy no están dadas esas condiciones, y eso es algo que está bueno resaltar, y que creo que las medidas que se tomaron, incluso las de recomposición salarial y la de generar que parte del presupuesto de coparticipación que tiene la Ciudad de Buenos Aires vaya destinado a financiar estos aumentos salariales, me parece que son indicios de que todo volvería a encauzarse en la normalidad, y obviamente en la defensa de la democracia, que es algo que todos queremos y que todos levantamos la bandera del nunca más, y que creemos que los peores años de nuestra historia terminaron en el 83.
Muy conciso, estamos en comunicación con Mercedes La Rosa, ella es redactora en lalengua.com.ar, estamos charlando de los particulares tiempos que sucumben a nuestro país, los sucesos de la semana pasada, mediática, social y policialmente hablando, ni hablar políticamente también. Tengo una más, pero quiero abrir la mesa para mis compañeros aquí, no sé si Juli, Juan, no tenemos, ok, pensé que había un Solo soy una voz. No sé si vos, Juli, querías comentar algo aquí o como quieras. No, solo escucho entre la depresión, la angustia y la preocupación. Bien. Acompañamos esa sensación y, no, más allá de eso, la esperanza que da el laburo que hacen en lalengua.com.ar en diferentes medios alternativos. Mercedes, vos y tus compañeros y compañeras, para, de manera muy concisa, reivindico mucho eso de la nota, le quiero decir el título, el propósito de desestabilizar en lalengua.com.ar, de una forma muy profunda y muy concisa, lo cual muchas veces es complicado de hallar, identificar los agentes que componen el caos y que reivindican la peor parte de la historia de nuestro país. Bien lo decías vos, no hago más que repetir eso. Te hago la última, a medida que vos ahondás en esto, hiciste una mención muy interesante a la palestra mediática, ¿no? A los Milei, a las Arieto, que no los reconocemos por su rol como funcionarios o funcionarias, sino más bien como operadores, sino más bien como opinólogos, sino más bien como columnistas. ¿Qué balance haces del rol de los medios en este punto, vos como comunicadora? Y cómo desde la lengua y vos desde tu lugar libran esa batalla por la subjetividad. ¿Cómo ves ese ámbito en torno a este tópico que estábamos comentando? Bueno, creo que en principio el periodismo no es un reflejo neto de la realidad, sino que es un recorte, y ese recorte está cargado por una visión, ¿no? O nosotros impregnamos nuestra visión de cómo vemos las cosas en la medida de que lo estamos contando y lo estamos narrando. Claro. Esto sucede hasta con una anécdota entre amigos, hasta con un hecho político y social, ¿no? Cuando vos lo estás contando, estás impregnando tu visión sobre eso. Claro. Desde la lengua somos un colectivo de cientistas, de periodistas, de personas que queremos construir la realidad desde otra perspectiva, que es no la que predomina en los medios de comunicación, quizás que están muy influenciados con el poder económico, ¿no? Que impacta directamente en cómo ven las cosas y desde dónde cuentan lo que está sucediendo. Nosotros queremos tener una visión más profesional, queremos darle voz a aquellos que no tienen voz, queremos defender y tener la bandera de los derechos humanos. Entonces, nuestra perspectiva es distinta a la que predomina quizás en los medios de comunicación hegemónicos. Y en ese sentido los saludamos a ustedes porque son una radio amiga y les agradecemos el espacio también que nos dan para que podamos hablar, para que podamos contar lo que venimos haciendo. Creo que en ese sentido tenemos que generar lazos de solidaridad entre los medios que nos proponemos, digamos, construir las noticias desde otro lugar. Creo que nos estamos formando y somos un grupo muy interesado por la literatura, por la lectura, por nuestra formación, tanto personal como colectiva, para que podamos mostrar las cosas de una forma bien profesional, bien académica, y no quedarnos en lo superficial, ¿no? En lo que a veces puede primar en un sentido común. Queremos derribar ese sentido común para construir sentidos que sean más igualitarios, más inclusivos y que generen en cierta forma, que suena muy idílico lo que quiero decir, pero en construir una sociedad mejor, ¿no? Absolutamente. Primero, compartir ese abrazo entre pares mediáticos. Aquí justamente tenía, además de la nota que escribiste, todo lo que hace en lalengua.com.ar, compañeros de medios alternativos y lo que vos también mencionabas en torno a una lucha que es desde los medios alternativos, nuevamente este término que nos hermana, por la subjetividad, por la información y por también sincerar. Me parece muy sano esto que mencionabas de cómo uno aplica su subjetividad a los recortes de información que difunde y qué sano que es poder
plantear eso sanamente, poder plantearnos no como formadores de opinión o como contadores de postas, como a veces muchos periodistas se autoperciben, sino como gente que percibe una realidad, que la investiga, que la difunde y que a fin y al cabo es el lector, el oyente, el televidente el que saca sus propias conclusiones. Y además realmente felicitaciones por la nota, por el laburo, por la investigación, que es algo que es delicioso de leer y que cuando está bien hecho generan no solamente charlas lindas como esta, sino también lo principal, un artículo genial como el que escribiste y imprescindible, ese es el término. Así que Mercedes, gracias de verdad por tu tiempo, por arrancar la semana con nosotros y nos encantaría que se repita, así que quedamos a disposición para lo que necesiten. Bueno, excelente. Muchísimas gracias por el espacio, realmente. No solamente Gracias. lo quiero agradecer desde mi persona, sino también desde el colectivo de la lengua del que formo parte. Y bueno, estamos totalmente a disposición y se repetirán charlas como esta seguramente próximamente. Que así sea, Mercedes. Un abrazo gigante y tener una gran semana. Bueno, chao, hasta luego. Buena semana. Buena semana. Muy buena semana. Mercedes La Rosa, ella es redactora en lalengua.com.ar, autora de El propósito de desestabilizar. Me van a desestabilizar la lengua a mí, porque cada vez que lo quiero decir, no sé si tendrá algún dual de adentro que me tira de la lengua y no lo puedo decir. El propósito de desestabilizar, un excelente artículo en La Lengua, donde ahonden los agentes políticos, mediáticos, sociales que componen al caos institucional. Así que imprescindible nota, con ella arrancamos la semana. Nosotros ahora vamos a ir con una canción, con un pequeño corte musical. Le tengo una respuesta, ¿qué duda? Para Cabotti de la vacuna rusa, acá le atajo el penal. Dachis de Génesis y más noticias, ahora más que nunca.